Enfático, ¿no? Lo dijo bien enfático. Por más que los empresarios estén gritando, dijo, entonces no, porque todavía estamos en esta, dijo, en la curva ascendente y todavía no hemos llegado al pico de la pandemia. Sí, es más, Mario Durán, sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, Mario, el ministro de Gobernación. Mario Durán, sí, decía el día sábado, estamos en el pico, en el momento más difícil de la pandemia, pero hablemos con un médico, sí, ¿verdad? Para que nos aclare esta situación. Y entonces, bueno, pensamos, hablemosle otra vez al doctor. Al que sabe. Solano Leiva. Doctor, ¿es cierto todo esto? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Diana Verónica y Tony. Placer estar con ustedes. En el sentido, si creemos que las estadísticas oficiales son correctas, es correcto lo dicho por el presidente ayer, en el sentido de que estamos en una curva en ascenso. Por lo tanto, desde el punto de vista médico y de salud pública, no es conveniente abrir las actividades como que no ha pasado nada en este país. Uh-huh. Sin embargo, es importante, y para eso han servido, o es uno de los objetivos de las cuarentenas, aparte de evitar o disminuir el contagio de la población con el virus, permite dar un tiempo, ¿verdad?, para que el sistema de salud, para que el gobierno ejecutivo se prepare. Uh-huh. Sin embargo, nosotros hemos visto de que yo creo que vamos, más o menos ya vamos a cumplir los 2 meses de estar, los 60 días de estar en cuarentena, pero no vemos de parte del Ejecutivo un plan en el área de salud, sino que vemos algo, improvisaciones, un desorden bien organizado de parte de ellos en el abordaje desde el punto de vista de salud pública. Y si también le agregamos que no vemos que haya un plan a corto, mediano y largo plazo para la reapertura gradual de las actividades económicas, pues eso es lo que nosotros como observatorio del Colegio Médico estamos señalando, ¿verdad?, que deben de, en primer lugar, cambiar un poco el abordaje de salud pública, del manejo de la pandemia, y 2, el gobierno en estos momentos debería de estar, bueno, desde hace días, no en este momento, desde hace días debería de estarse reuniendo con fuerzas vivas del país en el área económica y asesorarse, dejarse ayudar para ir planificando los programas a corto, mediano y largo plazo. De reactivación de las diferentes actividades, doctor. Exacto, porque nos va a caer pues ya estamos en hambre, ¿verdad?, y la crisis económica se está profundizando cada día que pasa sin un plan. Y eso es lo que lo vimos ayer del señor presidente, que nos diera un plan desde el punto de vista de que se va a hacer. Estamos en estos momentos con 1.413 casos confirmados, 909 activos, ¿verdad? Ayer fallecieron 3 personas más, la cifra letal es de 30. Estamos entonces en el peor momento. ¿Este es el pico de la pandemia? ¿O nos falta por llegar, doctor? ¿Faltaría llegar a 1.600 casos, 1.800, 2.000? Bueno, mira, en primer lugar, como les decía, no tenemos a ciencia cierta confianza en los datos brindados por el Ministerio de Salud. O sea, usted duda de los datos oficiales. De los datos oficiales. ¿Por qué, doctor? Básicamente porque creemos que están haciendo, de alguna manera están manipulando esos datos, ¿verdad?, cuando a conveniencia para objetivos que no son puramente técnicos, ¿no?, sino más bien de manipulación política. Y si ustedes se dan cuenta, siempre cuando se vienen tiempos de decisiones, de tomas de decisiones, como hoy, sí, exactamente, se disparan casos, se disparan las muertes, etcétera. Pero basándonos en otros estudios que son estudios, aportes científicos en base a proyecciones bien diseñadas,
Hablemos del aporte que ha estado haciendo el doctor Oscar Picardo y su equipo de la UFG en cuanto a proyecciones. Por ejemplo, ayer nos decía en un tuit que para el doctor Roberto Vidri, que forma parte de ese observatorio, hablaba de que para el día de ayer, que habían 1.338 casos reportados hasta ayer, sin el último reporte que se dio en la madrugada. En la madrugada, sí. Las proyecciones de la UFG hablaban de un poquito más de 800 personas y tenían digamos, una falta de precisión de como 700 casos, o menos, perdón, como 500 casos y un poco más. Mientras que la proyección que había hecho el señor presidente en aquella famosa cadena de marzo, hablaba de que alrededor de 2.9 o 3.3 millones de salvadoreños al día de ayer iban a estar infectados. Y, o sea que es una... ese cálculo que hizo el señor presidente tiene un déficit de 1.9 millones de salvadoreños que no nos hemos infectado todavía. Entonces, nosotros vemos ese tipo de situaciones y esa negativa a dejarse de ayudar por parte de expertos, de querer centralizar la información y que nadie más la conozca, a que nos están ocultando información. Como puede ser que tengamos más casos, puede ser que tengamos menos casos. Entonces, en ese sentido, pues, las pruebas también nos remiten. Imagínense que el señor ministro y el Ejecutivo, incluyendo el presidente Bukele, cuántas veces se han equivocado en decir que una persona falleció, y pongamos el ejemplo de un ingeniero que falleció, donde manifestaron que el ingeniero siempre estuvieron pendientes de él, acompañándolo, y dijeron que el ingeniero venía de Estados Unidos, cuando no era así. Cuando vemos reportes epidemiológicos semanales, reportando, por ejemplo, las estadísticas de iras y de neumonías, que se están comportando incluso más bajo de lo normal, según los datos del ministerio, para estas fechas, cuando sabemos que tenemos un brote de COVID-19. Entonces, son toda esa serie de situaciones lo que usted apunta, dudar, ¿no? Lo que usted apunta entonces, doctor, es que no confía en las cifras oficiales y que si el gobierno tuviera la voluntad de querer hacer valer estas cifras para confianza de la población, entonces este grupo de médicos con los cuales se ha reunido el gobierno y a los cuales les han pedido recomendaciones, deberían de ser vigilantes de estas cifras para dar fe, doctor. Por ahí va el asunto, ¿no? No, pero también si tenemos una verdadera fotografía a los técnicos en salud pública, les va a permitir hacer que tomemos mejores medidas de salud pública para la contención de la enfermedad. ¿Me explico? Sí, claro. Claro, ese es el objetivo final, pues, tomar decisiones acertadas en base a datos reales. Exactamente. Y entonces, nosotros como Observatorio Médico siempre hemos dicho de que el Ministerio de Salud tiene excelentes profesionales en epidemiología y en salud pública. El problema es que no los están dejando trabajar. No son ellos los que toman las decisiones. Las decisiones son ejecutivas. Desde el Ejecutivo viene. Entonces, porque si vemos ayer un dato que dijo el señor presidente de la República, y también que hace unos días un hermano de él, Ibrahim Bukele, publicó en Twitter, que aquí las cuarentenas se van a acabar hasta que exista la vacuna. ¿Me entiendes? Porque esa es la única manera de contener al virus, según la visión de ellos. Entonces, que es una visión completamente errónea. Vamos a pasar año y medio de cuarentena en cuarentena, entonces. Entonces son visiones completamente. Doctor, yo le quiero leer algunos comentarios porque yo creo que este es el momento propicio para aclararlos. Aquí un número desde el extranjero nos dice, ese cálculo era si no se hacía nada. El cálculo de que a esta fecha habríamos 2.5 millones de salvadoreños con 2.5 ¿era, doctor? 2.9 más o menos. Ok. Dice, ese cálculo era si no se hacía nada. Está claro que el gobierno no confía en ellos
y se refiere al colegio médico porque son organizaciones de choque. Aquí hay otro comentario del número 9145 y dice, recuerden que su invitado es un simpatizante, sino miembro del frente. Sus respuestas siempre tendrán un sesgo político partidario. Parece que por la ideología de algunos asesores de este gobierno, la idea es quebrar la economía para luego argumentar que la dolarización es insostenible. ¿Qué nos dice al respecto, doctor? Bueno, me voy a referir a ese comentario de alguien que dice que yo soy miembro de un partido político. Eso significa en primer lugar que no me conocen a mí, porque yo vengo luchando por la salud de este país desde 2001, si ustedes recuerdan, 2002 sería, durante la huelga médica, su servidor fue de los líderes que luchó contra la privatización de la salud y que gracias al apoyo de la población se paró. ¿Y quién estaba ahí? Arena. Y Arena en ese momento nos decía que nosotros pertenecíamos del Frente, al Colegio Médico. Luego, durante la gestión del Frente, también debemos recordar que nosotros fuimos críticos de muchas acciones. Y por ejemplo, demandamos al gobierno ante la Procuraduría de Derechos Humanos por la decisión de cambiar la vacuna contra el neumococo. Me recuerdo, sí. Y ganamos ese episodio. Y en ese momento, los del Frente nos acusaban que éramos de Arena. Y ahora, entre esta situación, hoy me acusan que soy del FMLN, otros me han dicho que soy de Arena, en fin, es más de lo mismo. O sea, creo que hay personas que están demasiado sesgadas, y no alcanzan a ver que el aporte del médico, del colegio médico, siempre desde el punto de vista técnico, que está dentro de nuestros estatutos, el participar en la discusión de políticas de salud pública. ¿Qué vamos a hablar nosotros por ejemplo, qué decirle? Porque también otros dicen, ¿cómo andan hablando de salud pública estos médicos? ¿De qué vamos a hablar? Pues sí. Doctor, pero nosotros pasamos los comentarios, ¿verdad? Sí. Pero que no le afecte, porque a nosotros nos han dicho golondrinos, escuadroneros, frentudos, ganosos. Igual que usted, dependiendo del invitado, siempre no. Y solo le pongo el punto a la cereza a este comentario. Ajá. Le digo a todos los queridos radioescuchas que su servidor fue firmante, o yo firmé como respaldante del movimiento de nuevas ideas, del movimiento. No soy miembro de ningún partido político. Ajá. Se nos agolondrinó ahí, doctor. Yo ya me confesé y fui perdonado. Así que por favor, no me juzguen nuevamente. O sea que, no hombre, ensalada salió este asunto, pues. Bueno. Y entonces usted fue parte entonces dio la firma para el movimiento, dice. Claro, ahí me cayeron unas cuantas gotas de agua ahí por Metrocentro, donde estaba un centro de recolección de firmas. Okay, bueno. Doctor, entonces, todavía estamos, o sea, esta semana, porque así venimos, ¿verdad? Que esta semana es crucial. Sí, pero a ver, lo que entonces su punto, doctor, es que no hay confianza en los datos. Pero también aparte quisiera aprovechar para poder, cuál debería ser desde nuestro punto de vista del Observatorio Médico, el abordaje de salud pública en este momento. Si ustedes se dan cuenta, el 80% de casos confirmados de COVID-19 son personas asintomáticas o leves, los cuales eso corresponde a lo que nos han dicho los estudios y las experiencias en otros países, donde la gran mayoría de casos son asintomáticos y leves. Pero aquí viene el mal abordaje de parte del señor presidente. Quiere tener al 100% de personas COVID-19 encerradas, o hospitalizadas, mejor dicho. Ese es un tema que, de verdad, miren... nosotros queremos ahondar en eso, doctor, porque también, no solamente los asintomáticos, sino también los estables, que es una gran cantidad. Sí.
Ajá, entonces... ¿Qué le parece, No. doctor, si lo invitamos, pero ya de manera presencial, por ahí de jueves, viernes, nos Cuando ponemos de quieran, ahí acuerdo, estamos. nos ponemos de acuerdo y hablamos largo y tendido Precisamente de todos estos datos. de estos Ajá. datos de covid19.gov.sb que usted dice que son manipulados, pero eso es lo que tenemos. Es pues, lo que, ¿verdad? con esto es lo que hay que trabajar porque es lo que tenemos. Así es. Y queremos saber desde su punto de vista médico, usted lo ha dejado bien claro hoy, cómo debe ser el manejo, porque cuando uno ve la cifra 1413 se asusta, ¿verdad? Pero de estos, 474 están recuperados, o sea, ya no forman parte de los casos activos. Los casos activos son 909, y si de los casos activos le quitamos los asintomáticos, que son 424, estamos hablando de la mitad de los casos. Sí, entonces igual la tasa de letalidad, si usted se da cuenta, es baja, gracias a Dios. Es del 2.2 el momento. Ajá, ¿verdad? ajá, ajá. Entonces se comporta, la enfermedad se está comportando como las experiencias en otros países. Y hay otros datos bien interesantes, pero eso los podemos discutir Sí. del doctor Picardo, pero que pues ahí los podemos, y ahí Sí. con un desayuno que nos Ah, Ay, por ahí va la cosa. Pues. Miren lo que ha venido, ya le vamos a contar lo que ha Mira, venido hoy. no es porque quiere venir, sino que por el desayuno de San Martín. Es que cualquiera, ¿verdad, doctor? por supuesto. Ajá, Por eso bueno. vamos. Ok, doctor. ¿Verdad? Nos comunicamos. Gracias. Nos doctor. comunicamos entonces, doctor, y nos ponemos de acuerdo para que venga y hablemos precisamente de datos, ¿verdad? Y del manejo de los datos, para llevar tranquilidad también a la gente, ¿verdad? Y una vez más también reiterar, indistintamente los decretos que hayan, esas son cuestiones jurídicas, que es lo que cada salvadoreño debemos estar haciendo desde ayer en adelante en nuestra vida, Así es. ¿verdad? Con gusto, cuando quieran, ahí estamos. Nos ponemos de acuerdo. doctor. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego, buen día. Al mero mero. Al mero Mario Sáenz. Hola. Hola. Bien, ¿qué tal Tony? ¿Qué tal Diana Verónica? ¿Cómo están? Ahí Muy extrañando bien. ese desayuno San Martín. ¿Verdad Sí, que vea también usted quisiera venir Y es aquí? que hay un montón de comida. Mario. Esto es abundante, se lo recomendamos. Es Bueno, bien abundante. Son ricos, los estamos extrañando. Sí. A ver, Mario Sáenz, le queremos preguntar cuál es el escenario en el que estamos en estos momentos, porque hay un decreto ejecutivo 18 que ha sido muy cuestionado. Muchos abogados dicen que es nulo porque nunca habían visto que un decreto ejecutivo prorrogara un decreto legislativo. Y por otro lado, la Asamblea pues podría emitir una nueva ley de estado de emergencia, mientras el decreto 18 ejecutivo es adversado o hay dudas sobre esto y hay 3 demandas de inconstitucionalidad ante la sala. Y mientras tanto el Ejecutivo lo justifica debido a la situación de pandemia que se vive en el país. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cuál es el escenario? Bueno, mira, aquí es bien importante tomar en consideración algunas cosas que son teórico-jurídicas, aunque hay que tratarle de hablar a los oyentes de la manera más sencilla posible. Efectivamente, se dio un decreto ejecutivo 18 que constituyó, entre otras cosas, una prórroga de una ley emitida por la Asamblea Legislativa, lo cual es impropio. Hay, como lo han dicho los expertos en derecho constitucional, una especie de invasión de atribuciones del Ejecutivo sobreponiéndose a la función primigenia del Legislativo de emitir y decretar ley. En ese sentido, no cabe ninguna duda que, como lo han señalado propios y extraños, yo lo dije también en un brevísimo mensaje en redes sociales, hay una ruptura del orden constitucional. Y sobre eso deben prevalecer los bien entendidos intereses de la patria para que todo esto pueda superarse y tratar de bajar el nivel político en el manejo de la pandemia para pasar a lo que más le interesa a la población, que es una directriz clara, organizada, entendible de cómo los ciudadanos debemos enfrentar esta pandemia para tratar, por supuesto, de no contaminar. Y salvar vidas. Y salvar vidas. Si hay una nueva ley de parte de la Asamblea Legislativa, yo no tengo ninguna duda, y aquí salvo mejor opinión, de que la nueva ley prevalecería sobre el decreto ejecutivo.
porque hay una especie de jerarquización de las normas jurídicas y en este sentido la ley prevalece sobre el decreto ejecutivo. Así es que en ese sentido lo que estaríamos esperando en las próximas horas es el conocimiento de un tema tan importante como este de parte de la Asamblea Legislativa para regularizar esta situación. Lo grave es el precedente que se ha causado, que no solo es jurídico, sino que repercute internacionalmente para el bienestar no solo de sanitario del país, sino también en la parte económica, en las relaciones en el concierto de las naciones. Ok, usted decía, pongamos las cosas para que todos las entendamos, por el tema de los términos jurídicos, doctor Sáenz, pero ¿es válido debido a que el decreto de emergencia establecido por la Asamblea Legislativa venció el sábado a las 12 de la noche? ¿Es válido mientras volvía a sesionar la Asamblea, programado que 48 horas después, porque la Asamblea va a sesionar hasta hoy a las 3 de la tarde, es válido un decreto ejecutivo ante la finalización del decreto legislativo? No, yo homologo la generalidad de las opiniones que se han estado cruzando a través de los medios de comunicación social. Yo pienso que eso no era posible. En realidad, hoy estaba leyendo en uno de los periódicos de mayor circulación un artículo del doctor Enrique Borgo Bustamante, donde explica bajo una concepción histórica cuál es el significado de que la Asamblea se encuentre o no reunida. Y en ese sentido, aquí no se dio ese supuesto, y esto ya no solo es una opinión que puede parecer de un abogado de la República, sino que ya institucionalmente hubo una expresión de la Fiscalía General de la República adhiriéndose a un criterio como este. En realidad, la Asamblea está reunida y la Asamblea ya había convocado para este día, a las 3 de la tarde, para el conocimiento de este tema. Por lo tanto, esa autoatribución que el Ejecutivo hizo me parece excesiva, y eso significa una violación del orden constitucional. Dice el presidente en un tuit hace cerca de 40 minutos que, haciendo uso de sus facultades, y como han hecho presidentes anteriores, decreté estado de emergencia, que algunos leguleyos saltaron diciendo que era ilegal, leo textual, y basándose en qué ley, dice, porque la de protección civil es clara, dice el presidente. Sí, aquí es donde yo pienso, y lo dije en una conferencia con unos buenos amigos, que lo que debe de prevalecer en este momento es la sensatez y la prudencia. Y en ese sentido, la sensatez y la prudencia no solo viene de parte de la ciudadanía en general para expresar un determinado tipo de opinión y no dar opiniones que puedan serle atribuidas la calificación de desestabilizadoras del régimen. Pero por el otro lado también debe haber sensatez y prudencia en la expresión de la esfera oficial, porque solo de esa manera se podrá lograr un poco de coordinación y colaboración entre todos los estamentos del país, sino también un poco de empatía en una situación tan delicada como esta. De nuevo, yo creo que no hay que politizar por nadie el manejo de la pandemia y debemos de establecer una retórica que permita que todos contribuyamos a que el país salga de una crisis como esta. No, hay un error de carácter jurídico constitucional que se ha cometido, pero de todos modos, Tony, Diana Verónica, hay institucionalmente hablando un organismo que es el que en definitiva debe decir qué es lo que está pasando desde la perspectiva constitucional, y es la sala. La sala de lo constitucional ya tiene en su potestad resolutiva el conocimiento de ciertas demandas que se han incorporado impugnando el decreto ejecutivo 18. Bueno, la sala será la que tomará una decisión de carácter constitucional, es la última palabra en esa materia en el país, y todos debemos de respetar lo que la sala diga al respecto. Incluyendo la de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Una de las demandas que ahí tiene. Hay dos ciudadanas y una de la Fiscalía. Y la de la Fiscalía. Doctor Sáenz, ¿en qué podría afectar el que el Ejecutivo no esperara a que el Legislativo decretara nuevamente un estado de emergencia? O sea, ¿en qué afectaba al manejo de la pandemia desde el órgano ejecutivo el quedarse con 2 días
sin un decreto de emergencia por parte de la Asamblea Legislativa? Para los efectos prácticos no afectaba en nada, porque las otras normas jurídicas vigentes precisamente continuaban vigentes, la parte del confinamiento, la parte estrictamente de la cuarentena que todos los ciudadanos debemos de cumplir, y en efecto declaro formalmente que le he cumplido al pie de la letra. Entonces eso no estaba en juego, eso era una cosa que se iba a conocer también por parte de la Asamblea Legislativa, y ahí está el efecto jurídico que se ha señalado, y que creo que hay mucha razón en eso. Es simple y sencillamente que ya no había una especie de exoneración en la aplicación de una ley tan importante como la ley de contrataciones, adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Pero fuera de eso, yo creo que estaba bien, no iba a pasar nada el fin de semana, no iba a pasar nada el sábado, no iba a pasar nada el domingo. La ciudadanía estaba totalmente consciente del respeto que debe hacer de la cuarentena, y por lo tanto, Tony y Ana Verónica, no hubiese ocurrido nada, no era absolutamente necesario forzar la institucionalidad del país para entrar en una crisis absolutamente innecesaria para los efectos del manejo lógico y tranquilo de un problema como la pandemia. Lo que escuché en la conferencia de prensa de ayer al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Tonatiuh Castro, es decir, que que la ley de cuarentena, ¿verdad? Si no había un estado de emergencia nacional, estas otras legislaciones no se justificaban. No, pero no es así, porque una ley tiene una vida autónoma de otra ley. No estamos hablando de reglamento. Por supuesto que un reglamento, si la ley en el que se sustenta un reglamento desaparece, por supuesto que carece ya de eficacia y de vigencia jurídica un reglamento. Pero cuando estamos hablando de dos cuerpos legales emitidos por el organismo competente, que es la Asamblea Legislativa, uno puede vivir, y de hecho vive el uno sin el otro. No hay absolutamente ningún problema en eso. Se refiere a la ley de cuarentena. Por supuesto. Yo creo que hay que aclararle a la audiencia, doctor Sáenz, que una cosa es una ley y otra cosa es un decreto, y que tienen distintos niveles, ¿verdad? Y quien está por Constitución mandado a legislar es la Asamblea. Sí, eso efectivamente sí es. Fíjate que inclusive en el artículo 87, inciso tercero de la Constitución, hay una regla importante que parecería que está escondida allí, pero que cobra relevancia en momentos como este. Ajá. Esa disposición dice: las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. Esto como consecuencia de la organización republicana de nuestro país, concretada en una división de poderes. A la Asamblea Legislativa le corresponde emitir leyes, y las leyes están por los decretos ejecutivos. Por lo tanto, un decreto ejecutivo podría violar no solo la Constitución, sino que podría violar disposiciones legales. Y en ese sentido es la ley la que prevalecería sobre el decreto ejecutivo. Ahí está, eso está claro. O sea, que en estos momentos lo que tenemos vigente es la ley de cuarentena, que vence mañana, entendemos, doctor Sáenz, porque algunos dicen que vence hasta el jueves, aunque el jueves lo que sí vence es el decreto ejecutivo 24. Correcto. Fíjense que inclusive hay un problema por así decir, de reconocimiento implícito de la vigencia de un decreto como el decreto ejecutivo 18. Aparece en el artículo 164 de la Constitución de la República una norma bien importante, porque hablando del decreto, todo decreto, para no leerlo todo, que exceda la facultad que la Constitución establece para su emisión es nulo y no debe ser obedecido, aunque se dé a reserva de someterlo a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Yo lo que es importante
es el esfuerzo que uno debe hacer, y especialmente ustedes, los medios de comunicación social, de cómo trasladarle a la ciudadanía en general, en un lenguaje adecuado, toda la regulación constitucional, porque la Constitución establece todas las reglas necesarias para enfrentar una crisis como esta. Lo importante es que la ciudadanía entienda y comprenda la importancia que tiene del respeto a la institucionalidad. Porque cualquiera puede decir, esta es una discusión entre abogados, estas son leguleyadas, estas son cosas esotéricas que solo las entienden poco. Pienso que no es así. Pienso que cada día la ciudadanía ha tomado conciencia de la necesidad del respeto a la norma fundamental que rige la actividad de todos y que por lo tanto es necesario educar, culturizar a la ciudadanía para que se comprenda que el respeto a la Constitución y el respeto a la institucionalidad es la base para la vida ordenada y armónica en una nación, y en este caso El Salvador. Ok, lo que pasa, doctor Sáenz, es que usted ha dicho algo muy importante y eso tratamos de hacer con Tony, poner en palabras sencillas que todos entendamos este sistema de pesos y contrapesos que tenemos dentro del sistema democrático que vive El Salvador de acuerdo a la Constitución de la República. Lo que pasa es que los mismos funcionarios se encargan a veces como de mandar mensajes que confunden a la población. Y ahí está que, por ejemplo, por eso le preguntaba que cuáles eran los efectos negativos que podía tener el pasar 2 días sin un decreto de emergencia nacional el gobierno de la República. Porque algunos de los mensajes que se emitieron el día sábado fue que entonces la gente el día lunes tenía que presentarse a trabajar y que si no se presentaba la podían quitar, que los niños tenían que ir a los centros escolares, que los pagos se tenían que reanudar. Eso dijeron algunos funcionarios. Ajá, entonces ahí es donde se genera la confusión. Y a esto he de agregar, aquí estoy leyendo algunos comentarios, doctor Sáenz, de que incluso otros abogados han dicho, aquí me dicen el doctor Nelson García, ha dicho que el nuevo decreto de emergencia es legal. Entonces también, si también los juristas de este país se ponen en contraposición, ahí es donde se va dando, no le quisiera llamar desinformación, pero los distintos puntos de vista que se contraponen. No, yo le voy a decir algo, especialmente en el ambiente de los abogados. Bien difícil que tú tengas una comunidad de abogados que conecten, que confirmen el mismo criterio, sobre todo en materias tan importantes como esta. La respetabilidad de los criterios contrapuestos debe manejarse de esa forma, con respeto, con altura académica, pero no descalificando a quien lo expresa, no descalificando del sector que lo expresa, sino que ayer hablando con un amigo me decía, este puede ser un problema de educación en todo sentido, de cultura. Uh-huh. A mí me encanta discutir las cuestiones legales, jurídicas, me gusta estudiar el derecho, me gusta confrontar opiniones, no necesariamente la opinión que uno exprese es una verdad absoluta, especialmente en el derecho. Pero de nuevo, Diana Verónica, tú tocas un punto importante. ¿Qué efectos puede producir el que haya una especie de confusión? Bueno, eso, confusión. Pero yo dije y hago un llamado a la sensatez y a la prudencia. ¿Debemos discutir estos temas? Por supuesto que los debemos de discutir. Los medios de comunicación tienen que trasladarlo, por supuesto que deben de trasladarlo. Los medios de comunicación deben cuestionar a los funcionarios de manera respetuosa pero incisiva, por supuesto que lo deben de hacer para un mejor conocimiento. Y cuando lo hacemos, ¿sabe, doctor, que con lo que me he encontrado yo en estos días, que cuando cuestionamos, entonces ya nos comienzan a calificar de que somos areneros, escuadroneros, que estamos siguiendo la agenda oscura de la ANEP. El poder capitalista. Ajá, entonces, no, pues son dudas que uno tiene, pues sí que está viendo cosas. Pues sí, y que tenemos la obligación, o sea, la verdad que tenemos la obligación todos de conocer y saber cómo funciona la Constitución de la República. Justo hoy alguien me pone ahí, tú sos periodista, no deberías estar cuestionando. Sí, eso es lo que tengo que hacer, pues, cuestionar, claro, dudar de todo. Y la audiencia es lo que pide. Y la audiencia, de todos. Ajá, la audiencia es lo que pide. La audiencia pide además, la información.
Claro, la ciudadanía lo que quiere es conocer qué es lo que realmente está pasando. Mire, estar encerrado, estar en esta cuarentena para toda la familia, hablando de abuelos, padres, niños, no es fácil, y no es fácil porque genera impactos de carácter psicológico, genera tensiones fuertes en los mismos hogares, y por lo tanto la gente lo que necesita es saber para dónde va esto, qué rumbo va a tomar. No necesita tener más miedo, no necesita tener más temor. Como decía el doctor que ustedes entrevistaron, lo que se necesita es una información objetiva, certera, que nos dé prevención, pero al mismo tiempo tranquilidad, que nos dé conocimiento de la realidad para tomar nuestras mejores decisiones desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Sí, para entender también las disposiciones, doctor, porque si uno entiende los datos, entiende la información, la pone en su verdadera dimensión, entonces entiende el por qué el gobierno, desde sus 3 poderes del Estado, toma las decisiones que toma. El estar, como usted lo ha dicho, el estar encerrado no nos gusta. Pues sí, pero si nos informan el por qué, si nos explican el por qué, obviamente uno tiene que decir, bueno, ok, no me gusta, pero hay razones suficientes para hacerlo. O sea, claro, estoy convencido. La población debe tener conciencia que la mejor manera de cuidarnos es quedándonos en casa y solo salir excepcionalmente cuando haya una necesidad absoluta de transitar. Porque eso es cierto, es preocupante los datos que se están manejando de lo que puede ocurrir en las próximas horas, en las próximas semanas. Y en ese sentido también la población debe asumir mayor responsabilidad de respetar las indicaciones que dan las autoridades competentes. Si no se trata de irrespetar y de desobedecer las indicaciones oficiales, lo que nosotros estamos planteando en cierta manera como ciudadanos es que no se construyan artificialmente crisis de carácter institucional que nada abonan a la tranquilidad de la ciudadanía en general. Muy bien. Doctor. Le voy a hacer un comentario, perdón, Diana, sobre algo que se comenta y se comenta muy poco. Y es que dicen algunos que al gobierno le urgía tener un instrumento de estado de emergencia nacional porque de esa forma pueden ellos saltársela a la CAP y administrar los dineros del Estado sin dar mayores cuentas sin seguir los pasos normales, sino que hacerlo de una gestión rápida. Y esto parece que se los permite. Pero yo no creo tampoco que una afirmación de esos en términos tan absolutos sea correcta o sea cierto, porque independientemente de que existan estos decretos de emergencia, hay un marco legal que rige la adquisición y compra de parte de la administración pública, y si bien es cierto, se pueden decretar emergencias para compra directa, hay un procedimiento para cumplirlo. Creo que de lo que se trata es más de una desburocratización circunstancial de los procedimientos para hacer las adquisiciones y compras. Y en ese sentido, pues hombre, hay que decirlo, puede ser correcta la explicación que da el sector oficial de que se necesita, como en cualquier país del mundo, una ley de emergencia para agilizar las compras. Pero ese es uno de los efectos concretos que más se ha discutido, que es secundario frente a lo que se puede concebir como una ruptura del orden constitucional que genera graves consecuencias, no solo de carácter histórico, sino para el buen vivir futuro del país. Claro. Doctor, usted habló también del tema económico y usted pues tiene un bufete de abogados, representará, entiendo, a firmas extranjeras que invierten en el país. Toda esta situación, ¿de qué? De incertidumbre entre órganos de Estado que se agrega a la pandemia que se vive a nivel mundial por la COVID-19, ¿cómo está afectando? No sé si usted en carne propia lo está viviendo, en cómo está afectando el que las inversiones lleguen al país o se mantengan. No, bueno, mira, aquí hay como 2 o 3 cosas concretas y rápidas que hay que decir. Lo primero es evidente de que
el manejo en todos los países del mundo y especialmente latinoamericanos del cierre de la frontera, cierre de los aeropuertos, causa un impacto concreto, inmediato en el aspecto puramente económico. Pero también la parte de la seguridad jurídica es un valor y un elemento que pondera mucho la inversión extranjera. No solo la inversión extranjera que estaría por venir al país, sino la que está radicada en el país, que como consecuencia de una incertidumbre de este tipo pueden alzar vuelo y entonces nosotros quedar mucho más afectados desde la perspectiva económica en términos de lo que es la radicación o la atracción de inversión extranjera. Esto es importante, Diana Verónica. La incertidumbre jurídica es uno de los elementos más importantes para el inversionista. Imagínate que cómo quedan todas las reglas de los tratados bilaterales o multilaterales de inversión. Quedan en una incertidumbre grande frente a un manejo inadecuado que se puede hacer desde la perspectiva institucional, con un riesgo más que lo han manejado ya grandes firmas de abogados en el extranjero. Y es que el manejo de la pandemia, si hay un manejo, decían ellos jurídicamente hablando, abusivo de los estados que pueden generar una afectación a la inversión radicada en un determinado país, puede producir el derecho de demandas internacionales de inversionistas extranjeros contra los estados. Y esas demandas son multimillonarias. Por lo tanto, hay que cuidar mucho esa parte y tanto los empresarios como las entidades, las autoridades, y no estoy hablando solo del Poder Ejecutivo, no, de estoy los hablando tres, del órgano judicial, del órgano legislativo, deben de ser prudentes en el manejo de la crisis para no afectar derechos que puedan generar en el futuro demandas contra nuestro Estado. Vuelvo a su frase entonces, sensatez y prudencia en las esferas políticas del país, doctor. Total, sensatez y prudencia en las esferas políticas, sensatez y prudencia en la ciudadanía, en el manejo de las redes sociales. Es importante que la gente baje el ánimo de confrontación para dar un ánimo de colaboración, para que la gente se pueda entender, para que ese medio de comunicación tan importante y moderno pueda ser utilizado de la mejor forma. El ánimo y el sentimiento que yo tengo, bueno, lo arrojo, lo echo, lo expreso a través de una red social, pero no para ofender, no para descalificar, sino para contribuir con una opinión al manejo más adecuado de la crisis. No se vale en este momento, ni cristiana, ni religiosa, ni humanamente hablando, el que hayan expresiones de deterioro moral de una gente contra otra. Yo hago un llamado a la concordia, hago un llamado a la población para que cesen ese tipo de ataques y que demos lugar a expresiones de contribución de todos como ciudadanos para que nuestro gobierno pueda manejar mejor las cosas, para que las cosas puedan manejarse más adecuadamente y miren, que pronto veamos la luz al final del túnel, porque hay todavía mucha oscuridad y en esta oscuridad nos podemos ahogar, nos podemos quedar sin avanzar y eso sería peligroso no solo para las familias salvadoreñas, sino para todo el país en general. Nos quedamos con ese llamado que ha hecho doctor Mario Sáenz. Solo que quisiera preguntarle algo más y todo esto además, ¿cómo afecta la búsqueda de los 3,000 millones de dólares? Bueno, imagínate, la captación de fondos en los mercados internacionales es una de las cosas más graves que le puede pasar a un país que entre en un conflicto de carácter institucional, en un deterioro institucional, en rupturas del orden constitucional. Esto es grave porque cuando la gente debe entender que cuando se habla de que estos fondos se van a obtener en el mercado internacional, pues no se trata de gente que no tiene cara, que no tiene sentimiento, son inversionistas que se fijan con objetividad cuál es la estabilidad o desestabilización de un país para invertir o no. Y en ese sentido, si nosotros no tenemos un país estable, un país donde se respeta la institucionalidad de la nación, podríamos tener serios problemas en la captación de los recursos en el mercado internacional y si los conseguimos, los vamos a conseguir a tasas más altas porque el riesgo aumenta y el inversionista en cierto modo castiga precisamente con la tasa de interés. Yo no invierto porque hay mucho riesgo.
Entonces, en ese sentido también, Diana Verónica, es importante que nuestro país entre en una etapa de calma, de tranquilidad, del manejo adecuado y prudente y sensato de esta situación para beneficio de todos, Ok, bueno, doctor, gracias por haber tomado nuestra llamada. Gracias por, por responder a nuestras preguntas. Y exacto, y aclararnos conceptos, ¿verdad? Como decía acá el programa, aclarando conceptos. Qué gusto saludarle, doctor. Gracias a ustedes, Diana Verónica y Tony. Creo que espacios como estos son importantes para aprovecharlo. Yo quisiera dejarles algo que ha sido una inquietud en los últimos tiempos. La libertad de prensa es un elemento más importante para la vivencia democrática de un país. Pero es responsabilidad de ustedes, de los medios, aprovechar esa libertad de prensa. Cuando hay una ausencia de periodismo bueno, objetivo, fuerte, la población se queda frustrada de no poder auscultar de mejor manera la verdad, de la realidad de lo que está sucediendo. Ejerzamos la libertad de prensa con respeto, con tolerancia, pero en el sentido que corresponde ejercerlo, con un periodismo claro, objetivo, fuerte, que es lo que necesita la nación en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Okay. Muy bien, gracias, doctor Sáenz. Un abrazo. La próxima vez para ustedes, muchas gracias. La próxima vez vamos a compartir el desayuno de San Martín. Que lo podamos tener por aquí ya físicamente, próximamente. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.